En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues un par de cosas. La primera es que al paralítico se le perdonaron los pecados por la fe de quienes lo llevaron. Sí. Entonces, nuestro Señor primero le perdona los pecados porque es la causa del mal, y luego después le cura su parálisis. Si se dan cuenta, el hombre queda sanado por la influencia de la fe de los demás. Sí, es decir, hay un beneficio público de la fe y hay una influencia maligna cuando no hay fe. Tal forma que cuando nosotros creemos en Dios, cuando confiamos en Dios, elevamos todo el mundo, afectamos a todo el mundo. La fe no es solamente una cuestión personal, de que si yo estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios, no hace la menor diferencia. Eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos fe, cuando confiamos en Dios, influimos en los demás. Por eso es que primero al paralítico le perdonaron los pecados por la fe de quienes lo llevaron. Estos hombres que lo llevaron supieron interceder por él. Y esa es, la gracia de la oración por los demás tiene este doble beneficio, que beneficia a las personas por las que intercedemos y nos beneficia a nosotros mismos. Sí, entonces, al mismo tiempo que buscamos el bien de los demás, al mismo tiempo lo procuramos para nosotros mismos, gracias a la fe, al don de la fe. Lo segundo es que después de que lo perdona, después de que lo sana de la parálisis, nuestro Señor le dice: levántate y vete a tu casa. La casa propia del ser humano es Dios, la gracia. Toda persona que vive fuera de la gracia de Dios vive fuera de su lugar. Por eso es que causa dificultad, dolor. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús le perdona los pecados, es lo primero que le dice: vuelve de nuevo a tu lugar, al lugar que te corresponde, porque al fin y al cabo el pecado no es otra cosa que eso, salirse del lugar. Y ustedes saben, por ejemplo, un hueso fuera del lugar, el dolor que causa. ¿Sí? Entonces, el lugar propio del ser humano, del hombre, es la gracia. ¿Sí? Eso es lo segundo. Lo tercero, pues hoy por hoy casi siempre se habla de víctimas de la violencia, víctimas del hambre, de la corrupción, del crimen. Casi nunca se habla de víctimas del pecado. ¿Sí? Porque todos sufrimos por cada pecado cometido, ya sea por nosotros mismos o por los demás. Entonces, cada pecado rebaja el tono del mundo entero.
No hay ningún pecado que no le afecte a nadie. El pecado hace bajar la energía vital del mundo entero. Es decir, hace del mundo un lugar cada vez más difícil para vivir. Y nuestro Señor vino a liberarnos del pecado, en el sentido de que primero nos libra de la culpa del pecado y segundo nos libra de la inclinación al pecado. Entonces, el hombre es libre solo cuando el pecado no lo domina. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el Evangelio, estos hombres que vieron que Jesús le perdonó los pecados al paralítico, ellos se sorprendieron diciendo: ¿cómo es posible que un ser humano perdone los pecados de los demás? Pues no se dan cuenta de que nuestro Señor es Dios en persona y de que el pecado, antes que a nadie, le afecta a Él. Por eso es que Él lo perdona. ¿Sí? Entonces, Él tiene autoridad y derecho de perdonar el pecado, porque el primero ofendido siempre es Dios. ¿Sí? Entonces, no hay pecado sin víctima. ¿Sí? Todo pecado tiene sus víctimas. En primer lugar, nuestro Señor, que es la víctima de todo pecado, como lo vemos gráficamente en la cruz. Allí lo hemos puesto nosotros por el pecado. No fue nuestra intención herirlo, ofenderlo, pero debemos entender que esto es lo que hace el pecado a Dios. ¿Sí? Nuestros pecados posiblemente directamente no dañen a muchas personas, pero indirectamente los dañan a todos. ¿Por qué? Porque ofenden a Dios. ¿Sí? Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, pero es necesario darnos cuenta de lo grave que es el pecado, y así se nos hará más fácil pedir perdón. Imagínense si hubiéramos estado presentes en las calles, en medio del gentío del Viernes Santo. ¿Aumentaríamos nosotros los sufrimientos de nuestro Señor? ¿O qué haríamos nosotros para aumentar los sufrimientos de nuestro Señor? Pues lo que hacemos ahorita, lo mismo que hacemos ahorita. ¿Sí? Entonces, hay que ver el pecado en su verdadera luz, como lo que en realidad es. ¿Sí? Entonces, reconocemos con gratitud la misericordia que Dios tiene con nosotros al perdonarnos nuestros pecados, porque nos reconstruye, nos da la oportunidad de volver a empezar, nos devuelve a la casa de Dios, que es la gracia. ¿Sí? Entonces, esto refuerza el aspecto personal del pecado. ¿Sí? Entonces, por eso nuestro Señor lo primero que hizo fue perdonarle el pecado al paralítico y luego curarlo. Al final del día, la enfermedad, el dolor, la violencia, el crimen, el sufrimiento, la corrupción, todo es producto de lo mismo, que es el pecado. Si queremos que esto disminuya, pues primero hay que reconocer que nosotros mismos provocamos estas dificultades con el pecado. Y segundo, asumamos la responsabilidad que tenemos de expiar el pecado.
de pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.